Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que tiene este nombre tan largo y tan complejo del que no puedo echar la culpa a nadie, porque ha sido cosa mía. Así es que se llama algo así como Elementos para un análisis DAFO-FODA de la prevención de riesgos laborales en Castilla y León. Bueno, me van a permitir que en cosa de un minuto, y sin ser reiterativo, suscriba absolutamente la intervención tanto del rector de la Universidad de Salamanca como del presidente del Consejo Social como de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí que me voy a permitir, porque un poco de responsabilidad he tenido en ello con el profesor Cabero, el profesor Reguero, bueno, varios de los queridísimos compañeros que están por aquí hoy, a los que saludo y a los que hace incluso un par de años que no veo. Es tremendo esto. Bueno, me van a permitir que recuerde que además de que estamos en un momento complicado y triste, este debe ser un momento de celebración. De celebración porque llevamos aquí 25 años y seguimos. Y porque la prevención de riesgos laborales, que no suele estar, muy a mi pesar, no suele estar en el primero de los asuntos que se discuten, ni siquiera en el ámbito de las relaciones laborales, pues hoy tiene un protagonismo excepcional, porque hemos tenido aquí a gran parte de los principales responsables a nivel autonómico de las relaciones laborales en Castilla y León, al menos desde el punto de vista de los agentes sociales. Así es que, bueno, es un momento de celebración. Nosotros, en este caso hablo como Universidad de Salamanca, aunque ahora soy el director de la Fundación del Serla, durante 25 años, claro, 25 años dan para mucho, pues hemos formado unos 1000 técnicos de nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales, unas 20 ediciones del máster universitario en prevención de riesgos laborales, primero título propio, luego título oficial. Estuvimos en el ranking del mundo los primeros, recibimos un premio de la Junta, un reconocimiento a nivel europeo como buena práctica de la Unión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ya les digo que en 25 años, aunque somos un poco torpes y hemos hecho menos de lo que podríamos haber hecho, pues hemos hecho muchas cosas. Y quizás pues esos 25 años que también se han trasladado a una actividad de investigación, en fin, en la casa, en el Departamento de Derecho del Trabajo, como se ha dicho antes, en la Escuela de Ingeniería Superior de Zamora, pues se desarrolla una actividad de investigación muy relevante en estos temas, en el Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, claro, con una aproximación esencialmente jurídica. Por lo tanto, desde aquel artículo del profesor Palomeque, al que le doy un abrazo desde aquí, que nos acompaña, que marcó un poco la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la construcción del derecho legal a la seguridad y salud de los trabajadores, hasta el momento presente pues hemos hecho y vamos a seguir haciendo muchas cosas. Hemos tenido un impacto de en torno a los 30.000 estudiantes, un impacto directo en 30.000 estudiantes a los que les hicimos una primera mención en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Nos preocupaba mucho que varios de los estudiantes que estáis aquí salierais a la calle sin saber que vais a ser trabajadores, muchos de vosotros, y los que no lo seáis trabajadores por cuenta ajena, pues vais a emplear a trabajadores por cuenta ajena. En definitiva, vais a tener que relacionaros con la seguridad y salud en el trabajo. Eso nos preocupaba e hicimos unas campañas publicitarias en relación a ese asunto. También incluso pusimos en marcha alguna actividad en la radio, en fin, hemos hecho un poco de todo, premios en materia de prevención de riesgos laborales, ya digo, 25 años dan para muchas cosas. Así es que este es el fruto de 25 años
de trabajo que recogieron las organizaciones empresariales y sindicales en Castilla y León y suscribieron un convenio con la Universidad de Salamanca para poner en marcha una cátedra en materia de prevención de riesgos laborales. Una cátedra en materia de prevención de riesgos laborales que tenía como vocación pues, impulsar, reimpulsar y acoger todas esas actividades que estábamos realizando y muchas más. Se han citado aquí algunas de las cuestiones que hemos ido manejando. Por tanto, bueno, pues esa es un poco la idea que en su momento tuvimos. Repito, un momento de celebración, de celebración por estar aquí y porque la prevención de riesgos laborales pues, ocupe una parcela que yo creo que debe tener en el debate social, en el debate de las relaciones laborales. Bien, yo les propuse a los que están hoy conmigo aquí en la mesa que hiciéramos una especie de análisis de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla y León y les encorseté un poco, creo, pero quizás el objetivo era dotar de agilidad a este debate y vamos a intentar hacerlo así. Vamos a intentar acabar razonablemente en torno a las 2, vamos a ver si lo conseguimos. La idea es que ellos intervengan haciendo una reflexión sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Tendemos a hablar más de las debilidades y de las amenazas. Vamos a ver, yo creo que también era importante y yo les pedía que lo hicieran en este punto, que hablaran de las fortalezas, que muchas hay en la seguridad y salud en el trabajo en Castilla y León, y de las oportunidades. Este análisis, un análisis, lo comentábamos al inicio de los años 80, que se sigue utilizando porque aporta quizás mensajes que luego pueden ser utilizados. Porque, claro, el objetivo final de este tipo de análisis es diseñar una estrategia. De estrategia en materia de prevención de riesgos laborales también se ha hablado en estos días en Castilla y León. Diseñar una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades. Bueno, vamos a ver si todo eso lo conseguimos en este tiempo que nos hemos marcado. Bueno, tendría que haber agradecido a mucha gente, muchos de ellos ahora ya no están aquí, pues al rector, desde luego al profesor Cavero, que es un poco pues la persona con la que tengo el gusto de trabajar en estos temas desde hace esos 25 años, y desde luego a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha asumido el reto de coordinar este asunto, ¿no?, durante tiempo. Pero también a muchos de los que han colaborado de una u otra forma con la cátedra y que están por aquí, queridos conocidos y amigos. Bueno, y desde luego a los que se han quedado, a todos ustedes que se han quedado y que nos acompañan, y a las personas que me acompañan en la mesa. Bien, voy a dar la palabra en primer lugar a Marifé Muñiz, que es la secretaria de Salud Laboral y Área de Medio Ambiente de UGT Castilla y León. María Fe, de verdad, muchísimas gracias. La Unión General de Trabajadores de Castilla y León siempre ha tenido un compromiso muy cercano con este ámbito de actividad. Está por aquí Laura, que es una persona con la que hemos colaborado y, bueno, incluso nos hemos peleado en varias ocasiones. Así que, Laura, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Fe, tienes la palabra para hacer esos 4 bloques, analizar esos 4 bloques que proponíamos. En primer lugar, debilidades y fortalezas, que sería algo así como el análisis interno. En una organización se ve mucho más claro. Cuando uno se refiere en una organización concreta, en una empresa, en una entidad, a las debilidades y fortalezas miradas desde el punto de vista de la organización interna, pues es mucho más sencillo que cuando uno se refiere a un ámbito de la realidad social, ¿no? Pero bueno, debilidades y fortalezas, eso sería el análisis interno, y luego amenazas y oportunidades. Tienes un tiempo de algo menos de 10 minutos. No, segundos no, minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Voy a intentar ser rápida y hacer primero el capítulo de agradecimientos, sumarme también a todos los que se han dicho, a la USAL que nos acoge, por supuesto, a la cátedra, en la que continuamos y mantenemos el impulso, como aquí se ha dicho, y desde nuestra organización claramente, y en fin, los colaboradores, compañeros del sindicato que hoy se han acercado, y bueno, ya vosotros que estáis participando. Y también sumarme a la celebración que planteaba el profesor Julio, y también desde otro punto de vista, un momento también de celebración de cumpleaños, porque hoy
10 de noviembre es la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en fin, casi que lo que nos trae aquí, ¿no? El alma mater, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 31 de 95, de 8 de noviembre, publicada el día 10 de noviembre, con lo cual también estamos de cumpleaños. Alguna nota, en fin, más positiva en este escenario un poco intranquilo. Bueno, paso rápida a hablar un poco de lo que son las debilidades que desde el punto de vista de nuestra organización sindical hemos focalizado, porque sí que es verdad que por parte de los compañeros de comisiones, en este caso de Fernando, pues bueno, para no ser redundantes hemos intentado bueno, pues variar un poco y presentarlo de una manera parcial y para que veáis el global. Entre las debilidades que hemos visto, sobre todo, es el comportamiento de la siniestralidad laboral. A pesar de los esfuerzos realizados, la siniestralidad laboral en Castilla y León sigue aumentando, con dos cuestiones importantes. Una, en el año 2019, que hubo un tratamiento estadístico diferente por la incorporación del colectivo de autónomos, con lo cual esas estadísticas bueno, pues se han, digamos, de alguna manera se han roto, y otra después por el año 2020 con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, que en fin ha puesto los datos bueno, pues de una forma un poco diferente, desde luego extraña. El incremento de la siniestralidad, en principio, podemos achacarlo sobre todo al aumento de la actividad económica. No siempre es así, porque curiosamente en los años duros de la anterior crisis financiera, la del 2008, sí que hubo un aumento de la siniestralidad de un 24%, ¿no? Por lo tanto, no es solo la única causa de ese aumento de la siniestralidad. Los índices de incidencia en Castilla y León, insisto, siguen aumentando, no solo en la mortalidad, sino también en la tipología de los accidentes. Fundamentalmente, destacar los accidentes de tráfico, los responsables del 20% de los mortales en jornada de trabajo en Castilla y León, y los accidentes no traumáticos, los derivados de en fin, los problemas cerebrovasculares, también son los responsables de más del 46% de los accidentes de trabajo y de los mortales en nuestra comunidad autónoma. Referirme también a las enfermedades profesionales, que a pesar de todos estos dos hitos a los que me he referido, continúan muy por debajo de las que se registraban incluso con la anterior norma, ¿no? Es clara que hay una infranotificación y una ineficaz declaración. Eso supone un perjuicio tanto para el trabajador o la trabajadora, que efectivamente va a ver castigada su compensación económica al no reconocérsele una enfermedad profesional y ser tratada como una contingencia común, y también para el propio Sistema Nacional de Salud y el propio Sistema de la Seguridad Social, que efectivamente va a tener que asumir de manera impropia una serie de prestaciones económicas. ¿Qué supone mejorar este procedimiento de infranotificación procedimiento de notificación y de declaración y registro de enfermedades profesionales? Pues visibilizar una bolsa importante de riesgo laboral, que nos impide, que nos lastra para poder desarrollar acciones preventivas. Nos habréis escuchado en algunas ocasiones decir que lo que no existe no se puede prevenir. Las enfermedades profesionales a día de hoy en Castilla y León están muy por debajo de las que realmente existen. Otra de las fortalezas, de las debilidades, la excesiva externalización de la actividad preventiva y la falta de integración. La modalidad prioritaria que establece nuestra norma en la gestión de la actividad preventiva es una gestión interna asumida por la propia actividad de la empresa, que puede ser complementada por otro tipo de gestión.
Esta regulación normativa está muy en contrario de lo que marca la propia directiva marco. Ha habido una transposición de esa directiva quizá no errónea. Con además un aliciente muy importante para muchas empresas que optan por este modelo de gestión externa, y es que se les exime a esas empresas de la obligación de designar trabajadores, de que el propio servicio, los propios integrantes del servicio tengan una dedicación exclusiva, y la aplicación, el desarrollo de una auditoría obligatoria para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, las empresas españolas, con estos caramelos, efectivamente han optado en su gran mayoría, y así lo vemos en la última encuesta, reciente encuesta nacional de gestión de seguridad social. Prácticamente el 78% de las empresas españolas tienen su actividad preventiva en manos de servicios de prevención ajenos. Este es un problema, es una debilidad. ¿Por qué? Porque si cruzamos esos datos de siniestralidad pública que nos facilita el Eurostat con los de la externalización, vemos una clara asociación entre ambos. A más externalización, mayor siniestralidad. No es el único factor, pero desde luego es un factor principal y que contribuye. Y me refería también a otra de las debilidades, es a la falta de integración en el modelo preventivo, que va muy enlazada por la decisión empresarial de por qué modelo, por qué sistema de planificación en el ámbito de su empresa se decante. Jerárquicamente, los principios generales de la acción preventiva, la integración de la prevención en el proceso productivo viene recogido en el artículo 15 de nuestra normativa, y efectivamente así es. Sin embargo, esa, insisto, insistencia por parte de las empresas en acogerse a ese modelo de servicio de prevención ajeno supone una dificultad, porque se plantea una clara desconexión entre la propia actividad del día a día de la empresa y lo que pueda ver u observar desde fuera ese servicio de prevención, que en muchos casos también realiza la planificación preventiva y la evaluación de una manera muy sistemática, muy estandarizada, sin entrar a cuadrar con la realidad de la propia actividad, de la propia empresa, ¿no? De la propia situación de la empresa. Por lo tanto, sí que es necesario que haya un cambio en profundidad en esta materia y solventar esas soluciones de retoque que ha habido, en fin, unas medidas más indirectas para que se han demostrado hasta la fecha bastante ineficaces. Y por saltar con la rapidez que me exige Julio, por saltar a la otra parte de las fortalezas de este análisis DAFO, quiero referirme en primer lugar al diálogo social en Castilla y León. Como no podía ser de otra manera, insistir que yo creo que los que habéis estado presentes en la primera mesa y presentación, los distintos ponentes han hecho desde distintas ópticas, y en ese sentido la exposición del rector tan normativa y constitucionalista ha sido excepcional, y a la que también quiero referirme, porque efectivamente el diálogo social está reconocido en la Constitución española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores reconoce
a las asociaciones empresariales y sindicales más representativas, y la condición de más representativas es una condición que se ha perfilado a través de numerosa doctrina del Tribunal Constitucional y no es un adjetivo baladí, nos reconoce la capacidad de dialogar, de participar, de estar en ese diálogo social, ¿no? Que además la propia ley del Estatuto de Autonomía también reconoce como un principio rector. Perdón, lo voy a leer claramente. Hace al papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, por lo que se precisa de marcos institucionales permanentes de encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes económicos y sociales. Es claro el preámbulo de la Ley 8/2008 de creación del Consejo del Diálogo Social y así lo dice claramente. Y además quiero hacer hincapié en que los momentos más exitosos, los resultados más claves para esta comunidad autónoma a nivel de cohesión y de avance en una sociedad moderna han sido y han venido de la mano del diálogo social, de la concertación social. No sé, referirme a la renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, y, cómo no, a el sexto acuerdo de prevención de riesgos laborales, que está en vigor, que nace ya del año 2002 con un primer acuerdo en el que se establecían 12 medidas con los objetivos para, en fin, trabajar y poner en marcha las prioridades, las metas en materia de prevención de riesgos. Por lo tanto, el diálogo social es un instrumento esencial para alcanzar esos objetivos que hoy queremos conseguir con el tema de la siniestralidad laboral. Y también referirme como otra fortaleza a nuestro propio ordenamiento jurídico, ¿no? Un ordenamiento jurídico que tutela de manera muy consolidada la seguridad y la salud de los trabajadores. Un derecho laboral de primer orden, insisto, reconocido en nuestra Constitución española, en el artículo 15 como derecho a la vida y a la integridad personal, y en el artículo 42 de la Constitución la obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene. Y, por supuesto, ese traslado en la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que bueno, pues lleva ese mandato constitucional a la práctica, ¿no? Además de reconocer ese derecho del trabajador, de los trabajadores a esa protección eficaz, también se reconoce digamos que la capacidad de sancionar cualquier vulneración en esta materia. Y para eso disponemos de distintas vías, de distintos cauces en un régimen de casi de 360 grados, ¿no? Normas de derecho penal que sancionan penalmente los hechos que sucedan, normas de derecho civil y, por supuesto, de la legislación laboral, que son generadoras de las compensaciones por los de carácter de reparación del daño que sufra la persona trabajadora y que garantizan, además, por parte de las autoridades administrativas, la posibilidad de que exista unos recargos de prestaciones que, en su caso, serían abonados al trabajador afectado o a sus causavientes, ¿no? Por lo tanto, celebrar que tenemos toda esta normativa tan potente
pero al mismo tiempo sí que decir que es necesario avanzar, que es necesario mejorar la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Nuestra ley de prevención tiene que afrontar retos, tiene que superar pues bueno, este escenario de incertidumbres, este escenario de cambios que pueden venir por la vía, desde luego, tecnológica, que pueden venir, desde luego, por factores de envejecimiento demográfico en esta comunidad autónoma. Desde luego, integrar claramente todo lo relacionado con la perspectiva de género o la protección de datos. También debería de incrementar y reforzar la actuación de los delegados y de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos para el control y el cumplimiento de la normativa, y desde luego también exigiríamos una mayor rapidez judicial en la tramitación de todos estos procesos. Y por último, referirme a también una de las funciones que constituyen, uno de los elementos, que constituyen también una enorme fortaleza, que es la inspección de trabajo. Una inspección de trabajo a la que le corresponde orgánicamente ejercer esa vigilancia, esa función de vigilancia y de control y de cumplimiento de toda la normativa del orden social, y hacer cumplir y exigir las responsabilidades por los incumplimientos que hubiera, ¿no? Pero también a la que tenemos que resaltar también otra de sus funciones prioritarias y primarias, que es la de asesoramiento, ¿no? De asistencia y de información general, tanto a empresas como a trabajadores en materia preventiva. Hacer mención al cuerpo de subinspectores, especialistas en seguridad y salud laboral, que hoy contamos en Castilla y León con 12 y, según nuestros datos, y la propia Inspección de Trabajo también cuenta con 55 efectivos. Y hacer también referencia a la figura de los técnicos habilitados por las comunidades autónomas, que una figura creada en el año 2003, le ha costado arrancar en su desarrollo orgánico para poner en marcha los decretos de habilitación ya a partir del 2006, y que cada comunidad autónoma debe poner en marcha. Nuestra comunidad autónoma, según los datos que recientemente nos han facilitado, contamos con 10 técnicos habilitados. Poner en valor la actuación de la Inspección de Trabajo, con 280.000 actuaciones en materia de prevención. Es importante, pero no nos quedamos ahí, sino que queremos más. Queremos que la Inspección de Trabajo se vea reforzada, se vea respaldada, tanto en medios materiales como en medios humanos. Alcanzar los umbrales que nos marca la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de ratios de un inspector por cada 15.000 trabajadores, aún es difícil, porque estamos aproximadamente en un inspector por cada 10.000 trabajadores. Creo que he sido rápida, breve, y igual estamos en tiempo y todo. Muchísimas gracias, Fe. Sé que no es sencillo el ritmo que nos autoimponemos, sobre todo cuando estamos acostumbrados a hablar mucho más, casi sin tiempo. Bien, te agradezco muchísimo todas las reflexiones. Aprovecho, claro, para saludar a todos los queridos compañeros, en este caso amigos, inspectores de trabajo y de la seguridad social, un cuerpo al que quiero muchísimo, y a las personas que están aquí, pues mucho más, porque los que se han aproximado por primera vez a nosotros habrán dado cuenta que somos una pequeña gran familia. Y muchos de nosotros nos conocemos hace más de 20 años y estamos en esto desde entonces. Está por aquí pues Sandra, Alberto, Amparo, José Luis, Arcadio, mi queridísimo amigo Juan Vivero, el profesor Reguero, y muchos de los que seguro me olvido o que estoy viendo por aquí, ¿no? Mi queridísima Rosa Prada. Bueno, somos todos, la profesora García Trascasas, somos todos compañeros, amigos en este mundo, cada uno desde sus sensibilidades. Bueno,
Otra parte de las organizaciones sindicales que está presente aquí es Comisiones Obreras, y está con nosotros Fernando Fraile, que es el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Castilla y León, y me van a permitir que diga que a él le veo mucho más que a casi todos los queridísimos amigos que están aquí presentes, porque es también vocal del patronato de la fundación de la que me ocupo ahora. Así es que, Fernando, querido Fernando, bienvenido a esta que también es tu casa, y adelante. Gracias, Julio. ¿No? ¿Ahora? Sí. Gracias, Julio, y gracias a todas y todos por haber venido a esta jornada, a esta mesa redonda de la prevención de riesgos laborales. Y también a Amparo, yo me quiero dirigir a Amparo porque fue la impulsora, y con ella acordamos en su momento la creación de esta cátedra en la USAL de Salamanca, y por tanto pues se lo tenemos que agradecer, aunque en este momento desde el punto de vista de apoyo institucional de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pues no quieran apoyar, ¿no? Y por tanto pues no están con la prevención de riesgos laborales. En fin, voy a intentar ser rápido. Es decir, hemos decidido, para no coincidir, repartirnos un poco esto de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, para no coincidir, aunque en algunas cosas necesariamente hemos decidido que vamos a coincidir también. Entonces, vamos a coincidir en algunas cosas. Bien, ella lo ha hecho, Marifé, un poquito más desde el punto de vista de normativo, legal, de control, de seguimiento, desde el punto de vista legal también de la prevención de riesgos laborales, de la salud laboral, y yo lo voy a enfocar un poquito más desde el punto de vista sindical, ¿verdad? Cuáles son también las dificultades que tenemos y qué es lo que podemos hacer, ¿no?, como organizaciones más representativas, tanto las empresariales como las sindicales. En primer lugar, hemos encontrado una debilidad en esta comunidad, que es la expansión territorial. Es decir, tenemos una comunidad, la segunda más grande del mundo, 94.000 kilómetros cuadrados, más de 94.000 kilómetros cuadrados. Tenemos en el entorno de 2,5 millones de personas que viven en esta comunidad, y que además tenemos en el entorno de 160.000 empresas, con muchos más centros de trabajo que están dispersas a lo largo y ancho de esta comunidad. Por tanto, son dos debilidades con las que nos encontramos, ¿no? Es decir, la expansión territorial y la dispersión geográfica del tejido empresarial de nuestra comunidad. Tejido empresarial de nuestra comunidad, además, que el 95% de estas empresas son menores de 6 personas trabajadoras. Es decir, que no cuentan con representación legal de las personas trabajadoras porque legalmente no está establecido, ¿vale? Y, por lo tanto, imaginaros el número de empresas, más de 140.000 empresas, que no tienen un derecho legal a representación legal de las personas trabajadoras, aunque sí que se lo podemos dar, y luego lo voy a decir, pero hoy por hoy no lo tenemos, ¿no? Además, hay que decir que bueno, pues hay un potencial de esas 160.000 empresas, de 18.000, que sí que tendrían derecho a tener representación legal de las personas trabajadoras, y que de esas 18.000, en el entorno de las 13.000, tenemos representación las organizaciones sindicales que estamos aquí. Por tanto, bueno, pues esa es una debilidad con la que nos encontramos, ¿no? Una debilidad con la que nos encontramos. Y lo voy a enlazar con lo siguiente, que es una amenaza, y que es la ruptura del diálogo social en una materia tan sensible como es la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, ¿no? La ruptura por parte de la actual Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de todo lo que habíamos venido construyendo hasta este momento en prevención de riesgos laborales. También con esta cátedra, como habéis podido escuchar a lo largo de las diferentes intervenciones, y independientemente de eso, de que pese a quien pese, vamos a continuar con las labores de la cátedra, con aquellas actividades y con aquellas acciones que nos podamos permitir.
Pero esa ruptura con todo lo anterior, es decir, tenemos que recordar lo que acabo de decir ahora, ¿no? Las dificultades que tenemos para llegar a todas las empresas para velar por la seguridad y la salud de todas las personas trabajadoras, y la Administración autonómica, porque así le obliga la propia Constitución española y la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y también por el seguimiento de las actuaciones en las diferentes empresas, y también de asesorar a las diferentes empresas y formar a las personas trabajadoras. Y ha decidido, o al menos no ha dicho que lo vaya a hacer de otra manera, acabar con todo esto. Y es una obligación que tiene, una obligación. Y como esto no lo venía haciendo la Administración, en el año 2003 se decide llegar a acuerdos, un acuerdo de prevención de riesgos laborales de Castilla y León, en el que, como ellos no lo hacían, lo íbamos a hacer las organizaciones sindicales más representativas y las organizaciones empresariales más representativas, y se dota de equipos técnicos a las 3 organizaciones, a las cuales yo les quiero agradecer que se hayan partido la cara a lo largo de todos estos años, asesorando a las empresas, ayudando a las empresas, ayudando a las personas trabajadoras, formando a los trabajadores, formando a las trabajadoras, y también ayudando y asistiendo a los comités de empresa, a los delegados de personal en las reuniones con las empresas, favoreciendo la prevención de riesgos laborales, favoreciendo la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Se han partido la cara, se la siguen partiendo y seguro que se la van a seguir partiendo sin ninguna duda, porque han sido y siguen siendo y lo serán profesionales como la copa de un pino, por mucho que quiera decir la Administración, y así está calificando, de inútil los acuerdos que hemos llegado, de ineficaces las visitas, y que además la mayor siniestralidad son las empresas que hemos visitado, y eso es tan sencillo como mentira. Mienten, no es verdad. Y no hay datos que tengan objetivos de que eso sea verdad. Y, por tanto, sí que hay datos objetivos de que la siniestralidad laboral en esta comunidad se ha reducido en más de 15.000 personas, ese 40% al que se referían en la mesa anterior, en los últimos 19 años. Y, evidentemente, no podemos atribuir a las visitas a las empresas el 100% de esa reducción, pero sí que ha tenido que ver mucho en este sentido, sin ninguna duda. Y ese trabajo han decidido que no quieren que se haga, que no quieren que se haga. Y por eso esto es una debilidad. Es decir, cuando la comunidad autónoma necesita, como consecuencia de la dispersión del tejido empresarial, de la extensión territorial, que se aumenten los recursos de personal, las 2 administraciones, también la Inspección de Trabajo, aunque tengamos los mejores ratios, pero los mejores ratios por habitantes, no por extensión territorial. Aquí desplazarse a centros de trabajo lleva mucho tiempo y, por tanto, las actuaciones pueden ser menos. Y, por tanto, sí que reclamamos también en ese sentido, para corregir esas debilidades, pues que haya más recursos de inspección de trabajo, que haya más recursos de la Administración autonómica y, evidentemente, no recortar, que es lo que está haciendo, y, por tanto, esto tendrá una repercusión negativa, sin ninguna duda, en la siniestralidad laboral. Y espero equivocarme, ¿no? Porque evidentemente espero equivocarme con esto. Otra amenaza que podemos considerar, y antes se comentaba, ¿no? Mayores índices de siniestralidad laboral. Haciendo un punto de inflexión, porque es verdad que la salud laboral también la hemos integrado en la salud pública, estuvimos a la altura de las circunstancias y por eso también en los centros de trabajo la incidencia de la pandemia, de los contagios, fue menor. Y ahí contribuimos todos de una manera eficaz en ese sentido. Y además nos pusimos manos a la obra inmediatamente en ese sentido. Pero haciendo ese punto de inflexión, de manera general, cuando hay una crisis económica, y se hablaba de un incremento de un 25%, creo recordar, en la crisis económica de 2008, que dura hasta 2014, y eso tiene que ver porque cuando hay recortes, cuando aprieta la economía, cuando las empresas tienen que recortar, pues
también recortaron de la salud laboral, en prevención. Y cuando se recorta en prevención, aumenta la siniestralidad laboral. Ahorrar en prevención es incrementar la siniestralidad laboral. Y, por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues se puede ganar si no invertimos en prevención, en el corto plazo podemos ahorrar, pero a largo plazo puede salir muy caro. Muy caro desde el punto de vista de la propia competitividad de las empresas, pero es que no podemos equiparar nada, no hay ningún coste para la muerte de una persona trabajadora con ocasión del trabajo. Y, por tanto, es una amenaza que se da en mayor medida en situaciones de crisis económicas, con ese punto de inflexión de la pandemia en la que creo que estuvimos muy a la altura, pero que es una amenaza cuando se produce esta situación y cuando no se invierte, ¿no? No quiere decir que esto sea de una manera generalizada, pero cuando se da esta situación es una amenaza para la seguridad y para la salud de las personas trabajadoras. Y una fortaleza, el diálogo social. Y se ha dicho todo, yo no quiero insistir, pero el diálogo social, ¿no?, en el que participamos, evidentemente, las organizaciones empresariales y sindicales, en el que se nos atribuye también y contribuimos en defensa de los intereses económicos y sociales que nos son propios a las organizaciones, porque nos da ese derecho a la Constitución y porque somos más representativas, porque lo establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical y también el Estatuto de los Trabajadores en este sentido. Y es un principio rector de políticas públicas, económicas y sociales, a lo cual hemos contribuido de una manera importante en esta comunidad, también de cohesión social, en la que somos primeros en el sistema de dependencia en esta comunidad, y mucho tiene que ver que la primera ley de dependencia la pactamos en esta comunidad entre los agentes económicos, sociales y la propia Administración en su momento, y somos pioneros en este sentido por delante de todas las comunidades autónomas. Establecíamos, como lo dijo Marifé, la renta garantizada de ciudadanía para las personas más vulnerables y que no tenían ingresos en su casa. Establecimos de manera pionera también la protección a las personas trabajadoras cuando están expedientes de regulación de empleo, para que se tomen medidas coyunturales y no estructurales para que no se destruya empleo en esta comunidad, con los planes de empleo de todos y cada uno de los años, por no referirme a más de 100 acuerdos que hemos alcanzado a lo largo de estos años en beneficio de los trabajadores, de los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad, y que ahora tan duramente están golpeadas las políticas, los acuerdos. El diálogo social está ahí, hay una ley de diálogo social, está reconocido constitucionalmente también, pero la Consejería de Empleo, insisto, Industria, Comercio, titulada por Vox, por la ultraderecha, está golpeando duramente a estas políticas que tanto hayan ayudado a esta comunidad. Y como no, lo que nos corresponde como sujetos legitimados a las organizaciones empresariales y sindicales, que podemos hacer leyes. Es decir, que los convenios colectivos tienen eficacia general, tienen eficacia directa, tienen eficacia jurídica normativa, erga omnes, que se dice, ¿no? Y, por tanto, son de obligado cumplimiento, y que podemos y debemos. Y yo sí que también hago un llamamiento a la patronal a ser más valientes. Es decir, que podemos regular formación de manera generalizada en los sectores, vigilancia de la salud, medidas que puedan contribuir eficazmente a la prevención de los riesgos laborales, 190 convenios colectivos sectoriales que dan ocupación a más de 300.000 personas, o que afectan, no que dan ocupación, que afectan a más de 300.000 personas en esta comunidad. Convenios pequeñitos, muchos convenios que regulan sectores de actividad con muy poquita y escasa representación, y que nosotros, desde nuestra responsabilidad como sujetos legitimados que nos da la legislación, debemos de apostar, debemos de impulsar, debemos de fomentar la prevención de riesgos laborales a través de los convenios colectivos, a través de la negociación colectiva. Y aquí no se lo tenemos que decir a nadie, está en nuestras manos.
cerrarlo en los convenios colectivos, en los cuales participamos en todos los convenios, la COE de Castilla y León a través de sus patronales territoriales y UGT y comisiones obreras, en todos los convenios colectivos como organizaciones más representativos y además representativos en cada uno de los sectores donde hay representación, porque contamos con el 10% de los delegados y de las delegadas que representan a los trabajadores y a las trabajadoras en esos sectores y en esas empresas. Contamos con esa representación. Y esto lo quiero unir también con la oportunidad, es decir, es una fortaleza la negociación colectiva, es una fortaleza el diálogo, la negociación, los acuerdos a los que hace referencia el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, acuerdos interprofesionales que también podemos hacerle y que nos da la posibilidad de que donde no hay delegados podamos dotar de delegados, órganos de composición específicos y también dotar de delegados sectoriales y territoriales. Vamos a explorar esta posibilidad. Vamos a explorar esta posibilidad de hacerlo para llegar a los cientos de miles de centros de trabajo que tenemos en esta comunidad. Y lo podemos hacer. Yo le insisto a que haya un acuerdo, las dos organizaciones, un acuerdo interprofesional. Un acuerdo interprofesional de ámbito autonómico de esta comunidad, en el que podamos regular estas cosas, que contribuyan a poner freno a la siniestralidad, porque contribuyamos a asesorar a las empresas, a formar a las personas trabajadoras, a impregnar a esta sociedad, trabajadores, trabajadoras, sociedad en general y empresarios y empresarias, de la cultura preventiva tan necesaria para hacerlo. Porque contamos con servicios ajenos de prevención, en muchos casos low cost, y ahí todo hay que decirlo, todo a 100, ¿no? Que te dan de todo, y que son máquinas, que son fábricas en cadena de evaluaciones de riesgos, en cadena, que no atienden a los riesgos específicos de las diferentes empresas. Y esto pasa en nuestra comunidad y en otras comunidades. Y tenemos que decir que la prevención de riesgos laborales no son papeles, no es burocracia para evitar una denuncia de la Inspección de Trabajo. Son medidas para evitar que la gente tenga accidentes de trabajo, se muera en el lugar de trabajo, con ocasión del trabajo. Y, por tanto, un técnico, una técnico de un servicio de prevención, los ratios que tienen son infinitos. No pueden hacer un seguimiento de las medidas, de los factores de riesgo que pueden determinar una evaluación de riesgos. Porque pueden llegar a... Yo no os hablo porque... Casos reales, 400, 500 empresas al mes, una persona. Pero ¿cómo va a hacer un seguimiento de esto? Esto es un factor de riesgo, esto es también una debilidad más de las que teníamos y, por tanto, estas cosas se tienen que ir corrigiendo, insisto, y los sujetos legitimados de la negociación colectiva, que podemos hacer acuerdos también improfesionales, es muy importante que nos pongamos manos a la obra en este sentido desde ya, y a ello emplazamos a la COE. Y por último, bueno, pues poner en valor esta cátedra, ¿verdad? Independientemente del apoyo que tengamos de la Junta de Castilla y León o no, en concreto de la Consejería esta de Empleo tan repetida, pero no por ello no menos cierto. Esperemos que el Ayuntamiento tenga bien financiarla y podamos llevar a cabo el plan de actuaciones que nos habíamos marcado. Es que lo teníamos. Es que queríamos que fuera una escuela de formación para las personas que están en las empresas, para las personas que están en los trabajadores, las trabajadoras, los delegados, las delegadas de prevención. Queríamos tener un título propio que ocupara un espacio también en la formación básica que se viene haciendo, y el máster, que incluso la propia cátedra podría impartir el máster de prevención de riesgos laborales, que ya se impartió en esta universidad, pero que se pudiera hacer a través de la cátedra, que pudiéramos trabajar en la innovación, en la investigación, como antes se decía, de los nuevos riesgos del trabajo como consecuencia de la tecnología, de la era de la digitalización, de las nuevas formas del trabajo, de cómo afecta el cambio climático a la salud de las personas trabajadoras. Es decir, todo eso estábamos, y de un congreso bianual en el que todo esto lo pusiéramos en
en valor. Y, por supuesto, tenemos que poner en valor el sexto acuerdo, como decía Marifé, incumplido. Durante este año no se ha ejecutado nada de este acuerdo por la susodicha consejería cuyos titulares son de Vox, y que tan flaco favor están haciendo a la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra ahora el representante responsable de prevención. Quizás sea mucho decir, Alberto, que no te quiero yo, en fin, meter en el compromiso de ser el responsable de prevención de COE de toda Castilla y León. Alberto Fiz es una persona que ha trabajado con nosotros muchísimo en el ámbito de la Escuela Politécnica Superior de Zamora como investigador, porque además de hacer visitas a empresas, Alberto hace muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así es que, bueno, ahora está aquí con nosotros en un papel institucional. Alberto, muchas gracias por estar aquí, por venir. Y, bueno, es uno más, junto a los muchísimos que estamos aquí, que ya digo que llevamos muchos años. Es una pequeña gran familia a la que os sumáis ahora todos los que os acercáis por primera vez. Alberto, muchas gracias. Posición, en este caso, de COE Castilla, CEPIM de Castilla y León sobre estos asuntos. Gracias. Bueno, pues los que me conocéis sabéis que soy bastante conciso, entonces me voy a centrar en lo importante y no en lo urgente, ¿vale? Agradecer a todas las personas aquí presentes, las que han organizado, las que colaboran, las que trabajan, o las que simplemente quieren en un futuro incorporarse al maravilloso mundo de la prevención de riesgos laborales. Apasionante, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas que estaremos de acuerdo. Puede sonar antagónico, ¿no? Que una entidad sindical y una entidad patronal pueden estar de acuerdo o no. Pues sí, podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Me voy a centrar en los que nos ha parecido, o lo que me parece en lo más importante, en debilidades y en fortalezas, hemos dicho ahora, ¿verdad? Debilidades, pues bueno, hay una gran debilidad, eso es algo objetivo, ¿vale? Que es las consecuencias del accidente, ¿vale? De un accidente, digamos, no gana nadie, pierde todo el mundo, pierde, lógicamente, en la persona que se accidenta, su entorno personal, su entorno familiar, su entorno laboral, la empresa, el empresario, todo el mundo. No hay nadie, digamos, que gana de un accidente laboral, por lo cual entendemos que es una gran debilidad. Y además, teniendo en cuenta ese dato objetivo, hay otros objetivos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. La ley es la que es, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. La estructura, la dispersión es la que tenemos, no podemos... el territorio es el que tenemos, nuestra comunidad es la que es, el tamaño de las empresas es el que es y, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a la realidad. ¿Es mejor empresas más grandes o es peor empresas más grandes? Pues nadie lo sabe, pero nos da igual. Tenemos las que tenemos y así debemos de trabajar. Otra debilidad que entendemos importante es lo que, a nuestro punto de vista, a día de hoy hay mucha formación, ¿vale?, pero entendemos que es una formación excesivamente teórica, ¿vale? La formación del artículo 19, la formación de los convenios colectivos, si en ese caso el convenio regula, estoy hablando de metal, vidrio, madera, construcción, ¿vale? La formación propia del puesto de trabajo, necesaria, y todo ese conglomerado hace que a día de hoy sí se pueda afirmar que las personas que trabajan en las empresas de Castilla y León reciben mucha formación, pero excesivamente teórica. O eso es nuestra manera de entenderlo. Creemos que es mucho mejor abrir el abanico de una formación práctica y de una formación, vamos a llamar, por ratios. Es decir, para mí no es lo mismo una formación de 8 horas para 25 personas que una formación de 4 horas para 4 personas, ¿vale? Y ahora mismo se está primando más el volumen de horas que no la calidad práctica de esa formación. Y no digamos ya cuando entramos en el tema de la validación o validación o lo que a cada uno le parece una formación adecuada ahí y suficiente. Otra debilidad también que entendemos es la excesiva importancia que se da a los documentos, al papel documental que es necesario en prevención de riesgos laborales como en cualquier otro ámbito, pero a veces va en detrimento de la formación, de la importancia a lo práctico, al hecho concreto, ¿vale?
Os cuento una anécdota muy rápida. Yo hace unos días, para supervisar, hacer un trabajo de esas cosas raras que a veces uno hace, no sé muy bien por qué, ¿vale? Pues me tocó debatir, no discutir, me tocó debatir con una persona, una técnica de prevención, para justificarle que con mi máster de prevención cumplía las 60 horas de recurso preventivo porque no me dejaba entrar en ese lugar de trabajo porque no le podía acreditar un curso de 60 horas. Sí tenía el máster, pero no el de 60. ¿Eso qué lo provoca? Pues el hecho de muchas veces ser demasiado cuadriculados en la documentación y no saber el fondo que lleva, es decir, la razón de esa documentación, ¿vale? De ser poco flexibles. Otra debilidad también que estamos viendo cuando nos metemos a analizar o a buscar nuevas formas de mejorar es la estadística. Pues la estadística, pues como los puñetazos, ¿no? Depende en quién te las dé, ¿vale? Hay mucha variedad y, sobre todo, poca concreción. Cuando analizamos, por ejemplo, hemos tenido una campaña de la Junta de Castilla y León, próximamente haremos una jornada en Salamanca, se hará una jornada de la Junta de trabajos en altura. Se habla mucho de estadística de trabajos en altura, pero yo no encontré una estadística disgregada. Intento explicarme. Trabajos en caída de distinto nivel, altura, vertical. Si yo ahora mismo me caigo por estas escaleras por no tener pasamanos, ¿vale? ¿Eso cómo cuenta? No es lo mismo caerme por estas escaleras, que es caída de distinto nivel, que caerme por ahí si me pongo a andar, ¿vale? Que caerme de un tejado, que caerme de un andamio, que caerme de una plataforma. Creemos que no es lo mismo y se mete todo en el mismo saco. No se puede gestionar adecuadamente. Igual que los accidentes de tráfico, que me ha comentado la compañera. Pues el accidente de tráfico, pues bien, están ahí, pero hay que saber la concreción. ¿Por qué ha sido el accidente de tráfico? ¿Por el vehículo? ¿Por la vía? ¿Por un tercero que se ha saltado un stop? ¿Porque yo iba mal? Ahí hace falta llegar para poder atacar realmente al origen de las causas, teniendo en cuenta que la siniestralidad es multicausal. Como fortaleza, por ir concretando, ¿vale? Creemos que una gran fortaleza, la conciencia preventiva, ¿vale? Cada vez es mayor y desde más inicios de la vida de las personas, ¿vale? Desde principios, colegio, instituto, formación profesional, universidades, etcétera, o formación de la vida que uno tenga, cada vez hay más conciencia preventiva en aumento. Otra fortaleza es que yo creo que prácticamente todas las instituciones, en mayor o menor medida, que puntualmente alguna se descuelgue, están implicadas en la prevención de riesgos laborales, por lo cual eso facilita mucho el tomar las medidas efectivas. Otra gran fortaleza son los debates y las discusiones, que puede parecer contraproducente. Cuando tú haces un debate, una discusión, discutes con una entidad sindical, con la inspección, con la Junta, con quien corresponda, pero si se hace con una capacidad objetiva, una capacidad de razonamiento, al final se llegan a acuerdos, a conclusiones mejores. Es decir, nadie tiene la capacidad de la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe y en prevención menos. Las cosas no son ni blancas ni negras, ¿vale? Entonces hay que ver cada caso puntual y esa capacidad de debate creemos que es algo muy, muy positivo. Y, por supuesto, en esa capacidad de debate el diálogo social pues es el pilar angular para poder hacerlo. Y no me quiero yo extender mucho más. ¿Avanza ya con las amenazas y las oportunidades? Bueno, pues en cuanto ya por seguir, en cuanto a amenazas, pues bueno, pues la situación en general de la prevención, la ley es la que tenemos, a veces la normativa o muchas veces va muy por detrás de lo que avanza los nuevos puestos de trabajo, los nuevos riesgos, la situación. La ley comentaba que que se publicó el 10 de noviembre del año 1995, vamos a decir del siglo pasado, que sí parece que es más, ¿vale? Pues estamos en el 2022, casi 2023, ¿vale? Y la ley es la misma, por lo cual también entendemos que la ley tiene que ser muchas veces más flexibles y menos documentales, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay debilidad, amenazas, se entrejuntan, ¿vale? Los trabajos van evolucionando mucho, ¿vale? Nuevos riesgos, nuevos peligros, nuevas situaciones que hacen que sea una amenaza la capacidad de la empresa, del entorno, de la sociedad, del trabajador, de las personas trabajadoras también, ¿vale? De esa adaptación a esos nuevos retos.
Como oportunidades, pues bueno, el desarrollo tecnológico, la investigación, en la que estoy bastante implicado, pues creo que es pues una gran oportunidad para mejorar, para obtener nuevas maneras de lo que ya funciona, mejorarlo, y de lo que no funciona, que empieza a funcionar, ¿vale? La tecnificación de los oficios, la formación en general, creemos que siempre es positiva, que los oficios se tecnifiquen, no acabe una persona en un oficio por casualidad, sino porque se haya formado previamente. Creemos que es algo muy, muy positivo y una gran oportunidad para ese fin que todo el mundo tenemos en este mundo de la prevención, que es reducir la siniestralidad laboral. Y no me enrollo más. Muchas gracias, Alberto. Quizás es un poco tarde, por tanto yo creo que debemos ir cerrando. Yo siento enormemente la imposibilidad de daros otro turno, porque mucho hay que decir, y yo creo que la cátedra, y yo quería cerrar con esto, es una gran oportunidad. Yo creo que hemos puesto de manifiesto, que habéis puesto de manifiesto, y también se ha puesto de manifiesto en la presentación, que es una gran oportunidad para hacer muchísimas cosas que creo que podemos hacer. Y, en fin, estoy hablando nuevamente en primera persona y siento hacerlo, ¿no? Porque, por desgracia, en este momento pues yo no me puedo dedicar a eso, y lo va a hacer, y muy bien, el equipo que comanda la profesora Morgado Panadero, que es la decana de la facultad, querida compañera y amiga. Está también por aquí Priscila. Pedro, no me he acordado de ti antes. Está Priscila, está el profesor Reguero, la profesora Martín Hernández, que quizás es una referencia a nivel nacional en la investigación en materia de Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ayudaremos todo lo que podamos. Yo también me pongo a disposición, ya se han puesto a disposición las organizaciones, lo vamos a intentar. Vamos a intentar que la cátedra no solo sea una oportunidad, sino una realidad. Hemos tenido aquí a los principales responsables de prevención de riesgos laborales de las organizaciones empresariales y sindicales. También nos han acompañado los secretarios provinciales de las organizaciones sindicales, y también el secretario general de la organización empresarial. Eso quiere decir que hemos estado muy bien acompañados, que yo creo que todos los vientos, salvo algunos que también se han puesto de relieve aquí con mucha claridad, todos los vientos no son favorables. Así es que convirtamos esta oportunidad en una gran realidad. Además, bueno, Marce, que es el secretario provincial de UGT, fue antiguo alumno del máster universitario en gestión de riesgos laborales, así que le toca todavía desde más cerca. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí. De verdad, muchas gracias a la Universidad de Salamanca y al profesor Cabero, desde luego a la profesora Morgado Panadero, por dar esta acogida global, y a todas las organizaciones empresariales y sindicales, y a ustedes. Quedan ustedes, todos los que no eran de la familia de la prevención, quedan incorporados a esta pequeña gran familia. Esto engancha, tiene un problema, y es que engancha. Muchas gracias y hasta la próxima.